Ahora les voy a mostrar la configuración necesaria para integrar nuestra aplicación web Java con una base de datos MySQL utilizando el ORM Hibernate. El primer paso es instalar Hibernate y las dependencias necesarias. Esto, como ya sabemos, se hace en el archivo pom.xml. Estas son las nuevas 4 dependencias que se han instalado en nuestro proyecto: el core de Hibernate, el ORM de Spring, el conector de MySQL y un pooling de base de datos. El siguiente paso es crear un archivo de propiedades. Este archivo de propiedades se crea en la carpeta Source, Main, Resources, y aquí abajo se crea un archivo llamado hibernate.properties, en el cual se van a agregar las siguientes propiedades. Las 4 principales, o más bien las 5 principales, son el driver de la base de datos, en este caso MySQL, la URL de la base de datos, el username de Spring, el password del usuario y el dialecto de la base de datos, que en este caso es MySQL. El siguiente paso es crear un archivo de configuración. El archivo de configuración se crea a nivel de nuestro paquete, de nuestro proyecto, en la carpeta blog. Dentro yo creé una carpeta llamada db, y dentro de db se crea el archivo de configuración, que básicamente toma la configuración de Hibernate con esta línea, lo llamamos aquí, y regresa a la configuración de Hibernate. Este configurador lee las propiedades de Hibernate y se encarga de autoconfigurar la conexión con la base de datos. El siguiente paso es crear un archivo de, digamos, una utilidad para crear sesiones. Hibernate, para poder comunicarse con la base de datos, requiere crear una sesión. Este archivo se encarga de generarnos una nueva sesión cada vez que queremos conectarnos con la base de datos y hacer alguna consulta o alguna transacción. Básicamente lo que hace es obtener la configuración de Hibernate, darnos el constructor o el factory de las sesiones, y cada vez que necesitemos nosotros una sesión, vamos a llamar a este método open, el cual va a llamar al factory, y del factory nos va a traer una sesión para la base de datos. Estos son los 4 archivos principales que hay que crear para configurar Hibernate en nuestra aplicación Spring. ¿Cómo vamos a probar que la conexión se ha hecho de forma exitosa? Aquí en el Home Controller yo creé este código, agregué este código de aquí. Lo que estoy haciendo en el index es crear una sesión de la base de datos, iniciar una transacción, escribir un query tal cual, un string para saber la versión de la base de datos, traducirlo a una query nativa de SQL y obtener el resultado. Voy a imprimir el resultado y finalmente hago la transacción y cierro la sesión de la base de datos. Esto es todo lo que hay que hacer. Y bueno, finalmente, como ya sabemos, regresamos a la vista index.jsp. Yo voy a abrir el navegador y voy a entrar a localhost al puerto 8080. Bueno, primero hay que correr acá, servidor Spring. Aquí lo voy a inicializar. Aquí ya me indica que se inicializó. Aquí me regresa al JSP, la vista de Spring, pero acá en la consola me está indicando cómo comenzó a configurar Hibernate, cómo se conectó a la base de datos utilizando la contraseña, y al final aquí me indica el query que se realizó y la versión, en este caso del sistema operativo y del core o del kernel del sistema operativo que estamos usando. Este resultado puede variar si están utilizando, por ejemplo, una Mac o Windows, pero el ver estas dos líneas indica que Hibernate se ha conectado exitosamente con la base de datos y ha ejecutado la consulta que le hemos pedido aquí en esta línea.